y yo lo tengo en comunicación a Daniel Rosato, que es el titular de Industriales Pymes Argentinos del país. Y quiero saber qué tanto ha afectado a los empresarios la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López los saludan. ¿Qué tal, Sergio, Vanessa? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Daniel, cuénteme, ¿cómo ha afectado la diferencia del precio del dólar oficial al paralelo a las industrias y a las pymes? Bueno, realmente más que la producción nos ha afectado psicológicamente, ¿no? Es decir, a ver, hay que tener en cuenta algo muy importante. El sector pyme industrial, a partir de la apertura de la puesta en marcha de la industria, de la economía esta que hace poco comenzó, nos encontramos con que la industria pyme comienza a producir, los diferentes sectores están comenzando a producir, empresas pymes que estaban trabajando al 20-30% de su capacidad instalada, hoy están trabajando al 80%. Eso tiene una explicación. Desde tantos meses paralizada la industria, no había stock, había necesidades de abastecimiento, y esto es el motivo que todas las industrias están produciendo. Ahora bien, las pymes industriales, nosotros compramos nuestros insumos al precio del dólar oficial, no del paralelo del blue. Entonces, tanto las importaciones que realizamos, las hacemos al dólar, al tipo de cambio oficial. Y lo mismo que los costos, es decir, los costos de todos los insumos nacionales de la misma manera. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, en los últimos 2 meses, que ha habido un aumento, un incremento de los precios en dólares, ¿sí? Injustificado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de insumos nacionales, fabricación nacional, como en el caso del acero, como en el caso del polipropileno, como el caso de otros productos, y más allá de lo que es insumo, materia prima, podemos hablar de la harina, que ha aumentado un 30% en los últimos 2 meses, una cosa así. Entonces, acá el problema, que no decimos que no se justifica este incremento, porque para producir el polipropileno hay una sola fábrica, o son 2 fábricas que pertenecen a los mismos dueños en la Argentina, único. El insumo es el petróleo. Petróleo en Argentina sobra. Lo mismo ocurre con el acero y lo mismo ocurre con otros productos, ¿no es cierto? Entonces, acá el problema que tenemos es un problema producto de la pandemia a nivel mundial, donde tenemos insumos que vienen importados, que están viniendo menos porque hay menos cantidad y los barcos a Argentina llegan en menos cantidad, porque hay una demanda a nivel mundial, entonces los barcos por último llegan a Argentina. Y hay un faltante, eso es cierto. Pero realmente nosotros no deberíamos, a ver, cuando acá hablan de aumentos en la góndola, es cierto que hay aumento en las góndolas, pero realmente nosotros lo que estamos diciendo de que en cierta forma son injustificados. Una pyme aumenta, tiene que aumentar porque lo aumenta el insumo, la materia prima también. No es porque realmente, es decir, a veces la inflación se genera sin tener realmente, nosotros decimos que es en parte especulativa, ¿no es cierto? Porque realmente nosotros no compramos nuestros insumos al precio del dólar blue. Ahora bien, hay una psicosis que se genera muy fuerte y hay una gran preocupación por parte de los arristas que buscan ante la devalorización del peso de refugiarse en el dólar. Es cierto, es verdad, eso es cierto, pero para la producción nacional, hay mucha especulación en este sentido y creo que hay un abuso también, en parte. Bien, ahí le interrumpo. Yo quiero hablar de números también y quiero saber cuántas pymes han tenido que cerrar durante el gobierno de Macri y cuántas durante el gobierno de Alberto Fernández con pandemia. Bueno, pymes industriales, pymes solamente industriales, en el gobierno de Macri en los 4 años cerraron 5.500 pymes industriales. Se perdieron 180.000 puestos de trabajo, industriales solamente. Después, pymes en general cerraron 25.000. A eso nos referimos, comercio, servicios. Y durante la pandemia han cerrado unas 2.300 pymes industriales, que va
antes de la pandemia. Esto sería desde diciembre último, durante todo el gobierno, nuevo gobierno, hasta el momento. O sea que le fue peor con Macri que con pandemia y con Alberto Fernández. Claro, es decir, teniendo en cuenta de que nosotros este año venimos 7 meses de pandemia, de una crisis muy profunda, donde no hubo producción, o mejor dicho, hubo producción de productos esenciales, pero gran parte de la industria estuvo paralizada. Todo lo que tenga que ver la industria automotriz, la industria de petróleo y gas, las empresas de servicios que dan, las metalúrgicas, los fabricantes de muebles, los textiles, el calzado, bueno, sufrieron una crisis, como todos sabemos, muy grande y estuvieron paralizados. Pero ¿qué pasa? Si el gobierno nacional, no hubiera contenido a través de la ATP, de los subsidios al salario, a todas estas pymes, hubieran cerrado no 2.500, hubieran cerrado 15.000 pymes industriales. Pero ¿qué pasa? El gobierno por un lado las contuvo con los ATP, por otro lado les permitió, si no podían pagar la energía, no cortarle la energía, por otro lado le permitió a través de la FIP darle un plazo de 10 años para pagar y no embargo ni cierre hasta diciembre de este año. ¿Está bien? Entonces eso de alguna manera hizo que se sostenieran de pie. Ahora bien, las pymes industriales están volviendo a producir. ¿Qué necesitan? Tiempo. La industria necesita tiempo para recomponerse. Ahora, ¿podemos salir en la Argentina? ¿Estamos en el camino correcto? Estamos en una crisis económica muy grave, pero estamos produciendo, cosa que el año pasado no lo podíamos hacer, porque tenemos un costo de energía congelado, un gas en dólares para la industria, estoy hablando, para la industria. Un gas en dólares que bajó, en costo, bajó un 50%. Por eso es que lo que nosotros estamos diciendo, ¿por qué aumentan las cosas en dólares en Argentina? No deberían aumentar, porque el problema acá, ¿cuál es? Y es psicológico y es inexplicable, ¿no es cierto? Que aumente la chapa para techo, aumenta un 40% en dólares, no se puede explicar. Claro. ¿No es cierto? Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Sergio lo saluda, Sergio Vargas. Recién le escuchaba, ¿qué tal? Recién le escuchaba y usted hacía mención a que se cerraron entre los 4 años de la gestión anterior y en lo que va de la pandemia casi 25.000 pymes o pequeñas y medianas empresas, junto con las industriales a las que usted hacía mención. Y la gran masa de gente, porque sabemos que las pymes son empleadores, dinamizadores de la economía, la gran masa de personas se corrieron, digamos, económicamente activa a la economía informal. ¿Cómo se hace desde su posición, digamos, desde su lugar, para alentar de nuevo el regreso a la actividad formal, apoyando con mayor fuerza a la industria, a la pequeña y mediana industria? Sí, cómo no, Sergio. Le comento, nosotros estamos creando el primer Congreso Nacional Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción, junto con los sindicatos industriales, organizaciones sociales donde también participa el gobierno. Esto va a ser el 17, 18 y 19 de noviembre. ¿Qué significa? En este Congreso Industrial, justamente, estamos tratando todos los temas que tengan que ver con el desarrollo industrial y la generación de puestos de empleo. Es decir, más allá de todas las medidas que ha tomado el gobierno, hay medidas de fondo y mucho para discutir, para ver cómo hacemos para salir adelante con la industria y el desarrollo industrial en la Argentina. Entre esos temas, entre esto, tenemos el compra argentino, tenemos una legislación tributaria, una legislación laboral, tenemos una política de comercio exterior, de sustitución de importaciones, energética, todos estos temas los vamos a tratar. Un Banco Nacional de Desarrollo para financiar exclusivamente a las pymes industriales. ¿Sí? El problema del financiamiento, no nos olvidemos que los bancos, especialmente tanto público como privada, pero más que nada los privados, porque el banco público, la Nación, ha sido flexible, pero no puede cubrir toda la necesidad del sector pyme, han dejado desamparadas a las pymes. En los últimos meses, 6 meses, la banca privada, los bancos, han pedido a las pymes los balances, al presentar los balances que se presentan a mediados de año, lógicamente que después de varios meses
de parálisis, a ninguna pyme le va a dar, o a la mayoría de las pymes, no le va a dar los balances bien. Hasta le han quitado el crédito que tenían en las tarjetas de crédito. Entonces, a raíz de esa falta de apoyo, de acompañamiento que hubo por parte de la banca privada, a clientes que tenían de hace más de 20 años inclusive, es que decidimos generar, a través de este Congreso, que estamos teniendo el apoyo Banco Nación, Banco Vice, con funcionarios, un Banco Nacional de Desarrollo. Bueno, estas son las medidas. Bien. Cuando hablamos de informalidad, ¿cómo solucionamos el problema de informalidad? Es un tema que lo tenemos que hacer de forma conjunta con los sindicatos, con los trabajadores. Porque acá... Claro, pero así nunca se soluciona, Daniel. Es como que el discurso lindo es ese y nunca pasa. Le voy a pedir un último dato, Daniel. ¿Me puede repetir la cantidad exacta de pymes, nucleas industriales pymes argentinos que se perdieron durante la pandemia? Las que se perdieron durante la pandemia son 2.300 pymes industriales. Bien, para corregirlo a Sergio, para que no se malinterprete. ¿Y cuántas nuclea hoy en día de pymes industriales la institución que usted representa, Daniel? Le explico. Pymes. Las 2.300 son tomadas en base a 50.000 pymes industriales que hay a nivel nacional. Perfecto. Daniel, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes.